Buenos días, mi nombre es Henry Fernando Bajaña Jiménez. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, Facultad de Derecho, área sociohumanística. Tema del proyecto: Garantía de los derechos digitales en la sociedad de la información, correspondiente al Practicum 1, vinculación con la comunidad. Objetivo general: promover el respeto de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información mediante talleres de capacitación. Objetivos específicos: analizar la normativa jurídica nacional e internacional sobre los derechos digitales de los jóvenes y las problemáticas o riesgos que se desprenden del uso de las tecnologías de información y comunicación. Capacitar sobre el uso y manejo adecuado, seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación a la sociedad en general, mediante la ejecución de talleres formativos y de capacitación. Introducción. La nueva era digital y la creciente accesibilidad al Internet ha hecho que todo se resuma a un clic de distancia, logrando acceder a sitios web en todo el mundo. Pero esto también ha incrementado los ciberdelitos. Sin lugar a dudas, el Internet facilita la vida de sus usuarios, brindándoles beneficios, pero también constantes peligros. La aplicación de normas y leyes sobre este tema está prescrita en la Constitución de la República del Ecuador. Es así que en su artículo 425, el orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas, servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará en lo que corresponde al principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. La protección de datos personales es un mecanismo jurídico para proteger el derecho a la vida. Derechos digitales. Los derechos humanos deben respetarse tanto en línea como fuera de Internet. Las tecnologías digitales proporcionan nuevos medios para ejercer los derechos humanos, pero con demasiada frecuencia también se utilizan para violarlos. La protección de los datos y la privacidad, la identidad digital, el uso de tecnologías de vigilancia y la violencia y el acoso en líneas son cuestiones que despiertan especial preocupación. Según la ONU, los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos, que fomentan la formación digital y que garantiza el acceso a Internet, promoviendo el uso adecuado en la red. La brecha digital sigue siendo muy grande, ya que no todas las personas tienen acceso a Internet, y además existen grupos de personas que no conocen el manejo adecuado y entregan su información privada a cualquier sitio web. Los derechos digitales reconocidos por el Ecuador son 10. Primero, el derecho a la intimidad en el ámbito laboral. Permite a los trabajadores tener derecho a la protección de su intimidad frente a los dispositivos digitales, de videovigilancia y de grabación de sonidos en cualquier lugar de trabajo. Derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet deberán ser transparentes en su oferta de servicios.
evitando discriminar a los ciudadanos por motivos técnicos y económicos. Derecho a la seguridad digital. Derecho de los usuarios a la seguridad en las comunicaciones que realizan a través del Internet. Derecho al olvido en búsquedas en Internet y servicios de redes. Los motores de búsqueda en Internet deben eliminar los resultados que surgen a partir del nombre de una persona, cuando haya datos inexactos, no pertinentes o no actualizados. Derecho a la libertad de expresión. Es nuestro derecho a emitir y recibir opiniones y toda clase de información en todo formato digital, sin controles previos por parte del Estado. Derecho a la portabilidad. Los derechos pueden recibir y transmitir los contenidos que han facilitado los prestadores de servicios de Internet. Derecho de la negociación colectiva. Los convenios colectivos pueden establecer garantías, adiciones de los derechos y libertades relacionados con los datos personales de los trabajadores y derechos digitales en el ámbito laboral. Derecho a la protección de datos de menores en Internet. La ley establece que los centros educativos y cualquier persona que desarrolle actividades con menores de 14 años deberá contar con el consentimiento del menor o de sus representantes legales. Derecho a la rectificación en Internet. Posibilita la opción de que cuando los usuarios difundan contenidos contra el honor y la intimidad puedan rectificar, atendiendo los requisitos de una ley específica que regule el derecho a la rectificación. Derecho a la actualización de informes en medios digitales. Los usuarios podrán solicitar a los medios de comunicación digitales un aviso de actualización visible junto a las noticias, si éstas no reflejan su situación actual por circunstancias posteriores a la publicación. Código Orgánico Integral Penal. Artículo 229. Revelación ilegal de base de datos. La persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios, internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Violación a la integridad. Artículo 178. Violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Derecho a la intimidad. La difusión de contenido personal en sitios web creó un debate en la sociedad, ya que no se establece claramente las causales para establecer si existe el delito en la difusión de contenido privado, en donde aparezca la persona responsable de la divulgación. Esto aclara el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 178. Pero se puede denunciar como una contravención de cuarta clase, como lo señala el artículo 396 de este código. Inciso 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, esta habla de una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Derecho a la información.
Artículo 45. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Artículo 66. Se reconoce y se garantizará a las personas. Inciso 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Derecho a la información. Derecho a la libertad de expresión en redes. Es una necesidad y un derecho digital el acceder y expresarse mediante una TIC. Se debe garantizar las vías para hacerlo. Desarrollar las habilidades de acceso e identificación de páginas seguras. Disminuir la brecha que existe. Así se minimiza la exclusión y desigualdad. Acceso a la conectividad como un servicio básico. Seguridad en la red. Establecer parámetros de seguridad, garantías en la navegación, prevención de intrusos, prevención de pérdida de datos. Restricción de información. Artículo 472. La información de circulación restringida. No podrá circular libremente la siguiente información. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente establecida en la ley. La información acerca de datos de carácter personal y la que provenga de las comunicaciones personales, cuya difusión no haya sido autorizada expresamente por su titular, por la ley o por la o el juzgador. La información producida por la o el fiscal en el marco de una investigación previa y aquella originada en la orden judicial relacionada con las técnicas especiales de investigación. La información acerca de niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Constitución. La información calificada por los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia. Ciberacoso. Se lleva a cabo de forma digital a través de redes sociales o canales digitales, atacando con contenido falso, afectando la reputación o su salud mental. A esta actividad también se la conoce como ciberbullying y se define como una agresión digital. Se realiza bajo amenazas o intimidación. Se podría establecer dos tipos de conducta en torno al ciberbullying. La primera, se destaca que el acosador ejerce violencia, no solo psicológica, sino también física a su víctima, que se atribuye al acoso tradicional. Y la segunda variante destaca que el agresor constituye que el acoso tradicional no es suficiente, por lo cual trasciende a un segundo plano virtual, lo ejerce a través de medios tecnológicos. Tipos de ciberacoso. Ciberbullying o acoso escolar, acoso sexual, ciberacoso laboral, ciberacoso por orientación sexual, ciberacoso por aspecto físico o estilo de vida. Conclusiones. La difusión de contenido privado sin autorización de las personas que intervienen está penado según el Código Orgánico Integral Penal. Establecer medidas de seguridad informática en los centros educativos para que la finalidad del Internet sea con fines educativos. Se debe concientizar a los jóvenes sobre el correcto uso de su información personal para evitar el robo de información que da paso a los ciberdelincuentes. Evitar compartir información de relevancia en redes sociales, mismas que podrían ser utilizadas en el acoso digital. Concientizar sobre los derechos digitales que poseemos según la Constitución y la política pública para un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.